Buenos días. Comenzamos ya una nueva sesión de IAF Más Cerca. Muchas gracias a todos los que participáis hoy por compartir con nosotros estos encuentros sectoriales. Hoy nos acompañan dos sectores de los que más actividad han tenido y están teniendo en esta crisis COVID-19. Me refiero a los sectores de la salud. Tenemos con nosotros al presidente del Clúster Aragonés de la Salud. Buenos días, Javier Ruiz Poza. Buenos días, Pilar, muchas gracias. Muchas gracias. Y también a Víctor Vidal, que es el presidente del Clúster Aragonés de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Buenos días, Pilar. Muchas gracias. Buenos días. Bien, ambos nos van a dar las visiones de estos dos sectores que ya lo eran estratégicos en la economía de Aragón y qué papel están jugando en esta crisis y qué expectativas de futuro se va a ver para ellos en los próximos meses. Comenzamos pues con el Clúster Aragonés de la Salud. Javier Ruiz Poza, que es el presidente de AraHealth, es licenciado en farmacia y máster en Business Administration por el Instituto de Empresa de Madrid. Desde 1984 ha desarrollado su carrera profesional en la farmacia de manera paralela a su carrera empresarial, trabajando en empresas como Picolín, la azucarera Ebro o Supermercados Sabeco. Desde 2006 es miembro de la Confederación de Empresarios de Zaragoza y presidente de la Comisión de Sanidad de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Desde el año 2008 es vocal de la Federación Española de Farmacéuticos Empresarios, la FEFE, y presidente de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios en Zaragoza. En el año 2013 fue nombrado presidente del Clúster de la Salud en Aragón, AraHealth. AraHealth es el Clúster Aragonés de la Salud y es una asociación sin ánimo de lucro que comenzó su actividad, como hemos dicho, en 2013. Su objetivo principal es mejorar la competitividad de las empresas que lo conforman, recurriendo principalmente a la ejecución de proyectos colaborativos de alto impacto en las áreas de innovación y de internacionalización. De los alrededor de 40 socios que cuenta este clúster, 30 de ellos son empresas y provienen de 4 subsectores principales: farmacia, biotecnología, producto y equipo médico y equipamiento sanitario y proveedores de servicios sociosanitarios. Pero están también dentro del clúster en un esquema de triple hélice que completa con socios provenientes de la universidad y centros tecnológicos y también con instituciones gubernamentales. Por favor, Javier, cuando quieras puedes empezar. Buenos días, muchas gracias, Pilar. Enhorabuena al IAF, a ti y a tu equipo, porque considero que estas acciones más cerca, en estos tiempos difíciles, nos ayudan mucho a conocernos y, por lo tanto, a ir avanzando juntos. Bueno, yo tenía un índice preparado aquí que les voy a contar. Voy a contar un poco lo que es el sector salud y la posición del clúster en la economía aragonesa, muy breve, porque más o menos en tu introducción lo has hecho. Luego hablaremos un poco del contexto previo al COVID que teníamos aquí en el sector salud. Luego hablaremos también de qué ha pasado en la pandemia, qué ha pasado, qué cosas se han puesto de manifiesto, qué conclusiones podemos sacar de esta pandemia. Y luego hablaremos también de qué reflexiones de futuro podemos hacer. O sea, analizamos un poco qué ha pasado, vemos un poco qué conclusiones se pueden sacar, qué reflexiones de cara al futuro y, como decías, qué hemos hecho también en este clúster, ¿no? Desde el clúster con lo que es la pandemia. Bien, el sector salud, poco más o menos lo has definido. Es un sector pues, que nos interesa a todos, es un sector de demanda creciente, es un sector pilar del estado de bienestar y es un sector que tiene comprometida su viabilidad por temas básicamente de sostenibilidad, ya que la propia demanda creciente por temas de envejecimiento activo y todas estas cosas supera ampliamente la capacidad financiera de la oferta. Esto es lo que teníamos antes del COVID. Es un sector que tiene
contribuye como gasto público con 75.000 millones de euros, lo que es el 6,5% del PIB, y tenemos un gasto sanitario privado de 30.000. Es un sector potente en empleo, ya que indirecta y directamente tiene 1.750.000 empleados, supone el 15% del gasto público, que es mucho y no es mucho, porque en otros países de Europa pues está por encima. Por poner un ejemplo, Alemania tiene un 19% del gasto público dedicado a la sanidad. También es un tema importante el decir que la satisfacción de los usuarios, 7 de cada 10 personas están satisfechas con el sistema sanitario. En Aragón, los porcentajes, somos una comunidad que estamos poco más o menos siempre en línea, un 3%, y los ratios se mantienen. Bien, has comentado que nuestro clúster tiene 44 socios, facturamos 2.450 millones de euros y damos empleo a 4.313 personas. Contando todo el sector salud en Aragón, el clúster aglutina un 83%. Muy bien, pues vamos a entrar ya directamente en el análisis de lo que ha pasado y entramos ya en la linda de lo que es el COVID-19. Bien, como he dicho, vamos a ver un poco qué pasaba en nuestro sector, en el sector salud antes de la pandemia. Hace muy poco, aunque parece que hace mucho, según algunas publicaciones de enero de 2020. O sea, hace 4 días, lo que pasa es que ahora todo ha cambiado tanto que parece que hace mucho. Estamos en confinamiento y en época de vencer, en época de guerra contra el COVID, parece que estamos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasaba? Pues el Sistema Nacional de Salud, básicamente, como he dicho, estaba replanteando su futuro por los problemas de la cronicidad y todas estas cosas que ya hemos dicho, el envejecimiento de la población, toda la vorágine de novedades tecnológicas y de tratamientos nuevos que salen al mercado, ese planteamiento en un mundo de recursos escasos, pues en aquel momento estábamos, bueno, en enero de 2020, las últimas tendencias que había en sanidad, cubrir las necesidades, mantener esa cobertura universal y equitativa, ante un escenario que en enero de 2020 ya se preparaba un escenario macro con una bajada de los crecimientos, se hablaba ya de un PIB del 1,5 y todas estas cosas, ¿no? En un escenario macroeconómico un poco todavía de crecimiento, pero recesivo respecto a los años anteriores. El escenario mantenía que para que este sistema sanitario tuviese cobertura universal y fuese equitativo, pues un montón de reformas, ¿no? Entre otras, que voy a enumerar sin ser exhaustivo, pues porque nos demos cuenta de la cantidad de cosas que se pueden mejorar, que se podían mejorar en sanidad en enero de 2020, que luego veremos cómo ha cambiado todo. Pensábamos que había que reformar la atención primaria, convertirla en el eje del Sistema Nacional de Salud. Pensábamos que había que utilizar todos los recursos disponibles, públicos, privados, hospitalarios, asistenciales, la propia red de farmacias. Pensábamos que había que formar a los pacientes para que los pacientes tomasen un empoderamiento y fuesen autorresponsables de sus dolencias, siendo partícipes de lo que es el sistema público, para fomentar los temas de autocuidado. También pensábamos que había que los hospitales, todos los hospitales tienen una gestión por procesos, donde desde el clúster, desde hace bastante tiempo, venimos pensando que se pueden generar muchas eficiencias, esas eficiencias liberarían recursos. También se estaba pensando, los expertos del sector, que los hospitales tenían que tender a la especialización basada en el expertise de cada hospital. Pues, por ejemplo,
en áreas de 1 millón de habitantes o medio millón de habitantes, pues el ser selectivos y que ciertos hospitales funcionasen con su expertise en temas concretos en los cuales serían más eficientes. O sea, un poco no es la política de hacer todos todo, estos son tendencias que había, sino que los hospitales se especializasen en base a su expertise, por ejemplo, en trasplantes o en oncología. Aquellos hospitales que sabían hacerlo bien, la expertise podría generar eficiencias y liberar recursos. También estábamos en la aplicación de TIC, inteligencia artificial. Luego profundizaré un poco más en este tema, además compartiendo mesa con Víctor, pues es un placer. Hablábamos de la puesta en marcha de hospitalización intermedia. En la crisis del COVID se ha visto que hay un déficit de hospitalización intermedia porque los hospitales demasiado grandes no daban suficiente, me estoy adelantando un poco, y sin embargo los centros sociosanitarios han sido, hablaremos de ello, han sido clave en esta epidemia, que hablaremos sobre ello, que han sido focos de las infecciones, ¿no? También se debe de aumentar la permeabilidad sanitaria y sociosanitaria. Esto también lo hablaremos, que perfectamente pues las residencias de ancianos o los centros sociosanitarios son sitios donde van a vivir y no son hospitales intermedios ni hospitales medicalizados. Entonces sí que tiene que haber una permeabilidad completa entre lo que es sanidad y lo que es el mundo sociosanitario. Eso hay que profundizar en ello. Esto se hablaba en enero de 2020. En enero de 2020 ya había muchas cosas por hacer y muchos recursos necesarios. Y ya nos preocupaba con un crecimiento del PIB del 1,5 que se preveía para este año que estamos ahora. ¿Qué pasa entonces? Pues que el sector salud necesita muchas inversiones para mantener la calidad y hay que ser muy creativos con el gasto. Todas esas medidas que más o menos he contado, todas son condiciones. Esto no es un problema que sea solo de España, el tema del envejecimiento y la cronicidad y la gestión de la salud y el mercado de demanda que es la salud. Cada vez queremos tener más salud. Esto es común a todos los países de Europa, por lo tanto se debe trabajar con todos ellos en desarrollar estas cosas, y eso también ha sido un problema que ha salido a la luz en el tema del COVID, y lo veremos después. En este contexto, España, en enero de 2020 y hoy, hemos dicho una serie de reformas, y esas reformas en España siguen teniendo un tinte ideológico que creo que hay que cambiar, ya que lo público no puede echarse todas las espaldas, y lo iremos viendo. Bueno, eso es lo que teníamos, el escenario que había en el sector salud antes del COVID, que ya era un escenario que requería trabajo, creatividad y sobre todo recursos. Vamos a ver qué ha sucedido con la pandemia. A finales de diciembre del año 2019 veíamos todos por televisión y las noticias pues que estaba pasando en Wuhan, había un COVID y tal, y entonces pues como está muy lejos China y todas estas cosas, lo veíamos con cierto aire jocoso, como por ejemplo yo oí comentar en aquellos tiempos que estos chinos de Wuhan en 15 días han hecho un hospital pues, de 300 y pico camas, y nosotros aquí llevamos 7 o 8 años intentando hacer el de Teruel. Bueno, bromas aparte, esto es un pequeño chascarrillo de que vengo a decir que veíamos aquello de China pues como una cosa pues como muy lejana y eso, ¿no? Que no, parece que no pasaba. Por centrarnos un poco en el tema del COVID, el COVID ha sido una pandemia que ha tenido un proceso global, pero uno de los fallos que viene de atrás que comentaba ha tenido una respuesta local. O sea, aquí cada uno ha hecho lo que buenamente ha podido. Estaban los chinos, luego los coreanos, por un lado, que el virus viajó a Europa a través de Italia, pero la respuesta, a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud en coordinar
los resultados han sido escasos y a cada uno nos ha ido como nos hemos defendido como hemos podido. Hay una cosa clara que hemos visto que ha sucedido en el de la pandemia, es que hemos puesto al Sistema Nacional de Salud contra las cuerdas. El Sistema Nacional de Salud, evidentemente, no estaba preparado para recibir esta pandemia y se ha puesto en un estrés inaudito y de muchísima dificultad. Nos topamos en aquel momento una enfermedad desconocida que ha puesto de manifiesto la fragilidad de una de las cosas que probablemente habrá que invertir más, que es en salud pública. En salud pública que de alguna manera ha demostrado alguna fragilidad. Bien, poniéndonos en los zapatos de lo que es el órgano decisor, el gobierno, yo tengo en cuenta que la toma de decisiones es muy compleja. Se han tomado decisiones y son decisiones muy complejas. Ha habido bastantes dudas y en un tema como la pandemia, el actuar con rapidez, lo veremos que en algunos países ha pasado, el actuar con rapidez ha sido clave, ¿no? El ir avanzando en el tiempo sin tomar una serie de decisiones aumentaba los contagios, que veíamos al señor Simón con una pendiente de la curva tremenda, ¿no? Entonces, yo me pongo en situación de que es difícil tomar decisiones. Se tomó una decisión que era el centralizar en un estado como el que tenemos nosotros de las autonomías con la sanidad transferida, el centralizar todas las decisiones. En un Ministerio de Sanidad que efectivamente no hacía compras, no hacía gestión, solo se dedicaba a una serie de cosas, pues como la Agencia Española del Medicamento, tal. Resultados vimos que ese Ministerio de Sanidad, desacostumbrado a comprar y a tomar decisiones de gestión, pues tuvimos algunos descalabros, como en la compra incluso de EPIs para los sanitarios. Recordamos que al principio de la pandemia había un verdadero déficit de EPIs y entonces ahí se perdió también otro tiempo que, como he dicho, el actuar con rapidez, siendo que es difícil, lo mantengo, es muy difícil, siendo que es difícil, se perdió otro tiempo que vino en detrimento del aumento del número de casos, ¿no? Otro hecho cuestionable también, que lo he comentado un poco por encima antes, es la demonización de la sanidad privada. La sanidad privada complementa a la pública, contribuye a la mejora del Sistema Nacional de Salud, que, como hemos dicho, necesita una cantidad de inversiones tremendas para mantener las terapias modernas y los equipamientos en muchos hospitales obsoletos. La sanidad privada crea riqueza, estimula la competencia que revierte en una mejora del sistema y contribuye a la sostenibilidad del mismo, lo hemos dicho. O sea, el Estado todopoderoso yo creo que no podrá con todas las necesidades de lo que es la sanidad, ¿eh? Esto tampoco quiero yo hacer ninguna apología política, sino el ver las cosas tal cual vienen. Entonces, parece difícil que lo público pueda acometer todas esas reformas que estaban pensadas en enero de 2020 y que ahora están urgidas, pues, por otra serie de cosas que vamos a ir avanzando. La aproximación del sector privado durante la pandemia ha sido alta. Lo que pasa es que hemos visto a un sector público reticente, pues incluso en la recepción de EPIs que tanto han hecho falta, ¿no? Pues como los respiradores, los EPIs, las camas UCI, por ejemplo, mascarillas, etc. Bueno, esto parece que desde esa gestión centralizada se han marcado más intereses ideológicos que intereses y necesidades de la población y de los profesionales. No sé quién, algún famoso político decía que demasiada ideología y poco liderazgo. Quizá eso nos hemos dado cuenta. Conclusiones, voy a pasar ahora a relatar un poco, ya hemos visto lo que ha pasado en el sector salud durante la pandemia y vamos a ver un poco qué se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. Una cosa clarísima, nuestros hospitales no están diseñados para pandemia.
pandemia. Esto puede ser normal, no sé si desde la gripe de 1919 o no sé desde cuándo, no nos veíamos en un estado como el actual. Pero bueno, es una reflexión, es una conclusión de lo que hay, ¿no? Estas carencias también se han demostrado, como decíamos antes, en el sector sociosanitario y todo el sector de atención a la dependencia. Ha creado que las residencias de mayores son espacios donde los mayores pasan a vivir, o sea, no son espacios hospitalarios. Entonces, esto lo decía antes de un poco de pasada, que es obligado el que haya permeabilidad, mayor permeabilidad entre el sector sociosanitario y el sector sanitario. En este caso han sido focos de pandemia, donde se concentraban, ya saben ustedes que además el virus era especialmente virulento, válgame la redundancia, en ciertas personas preparadas como las personas mayores. Otra cosa fantástica que se ha puesto de manifiesto, que por eso no se para de agradecer, es la dedicación de los profesionales sanitarios, que se han multiplicado, y cómo los hospitales se han reconvertido por ejemplo, pues a convertir quirófanos en UCIs, etc., ¿no? Se ha demostrado que hay liderazgo clínico y científico, porque son los que se han flexibilizado, pero también se ha demostrado que el sistema es rígido y excesivamente burocrático, todo lo que es la sanidad pública. Y hay que destacar, evidentemente, pues la capacidad de adaptación de este liderazgo clínico y profesional frente a una pandemia, una violencia absoluta y un ataque completamente inesperado. Vamos a ver un poco, como decía antes, ha sido una pandemia global, pero con respuesta local. Entonces, tenemos que mirar también qué han hecho los que les ha ido mejor que a nosotros. Entonces, yo he apuntado aquí algunas cosas que hemos podido ir leyendo y que se nos ha ido informando, ¿qué han hecho los países a los que se ha ido mejor? Bien, han tomado con más rapidez medidas de confinamiento y distancia social. Como he dicho en varios puntos, el actuar rápido y con método ha sido clave en la gestión de la pandemia. Han construido una estrategia de realización de test planificados, para realizar mapas epidemiológicos para identificar y aislar convenientemente los focos. Aquí es cuestionable que no lo hemos hecho. Se ha demostrado que ha habido mejores resultados en países con liderazgos políticos más fuertes y con menos polarización. Y ha habido mejores resultados en los casos en que se ha dejado actuar en mayor medida el liderazgo clínico y científico. 4 cosas para tener en cuenta, pues, como conclusiones de la respuesta local, que ha sido distinta, como he dicho, y en qué se ha basado esa respuesta local. Bueno, pues vamos a las reflexiones. Reflexiones post-COVID, la que se nos viene encima, ¿no? Tenemos muchos problemas por venir. Después de la crisis sanitaria vendrá una crisis económica y una crisis de empleo. Según el gobierno hay una caída del 9,2% del PIB, el desempleo el 19, llegará hasta el 19, el consumo caerá un 9, la inversión un 25, y las exportaciones un 27, y nos meteremos en un déficit por encima del 10. Estas son las cosas que dijo el gobierno pues, hace 15 días. Otra cosa que está pasando en esta pandemia es que cada semana las cosas cambian, ¿no? Probablemente ahora estas cifras se queden cortas. Probablemente pues, habrá más caída del PIB, vendrá una crisis social y una reducción del empleo de consecuencias imprevisibles. Esta crisis generalizada, pues en todo, pero concretando en el sector salud, pues vamos a tener que aprovechar todos los recursos disponibles, ya sean públicos, privados, y ser creativos con las soluciones. Yo creo que aquí hay que ponerse a trabajar y aprovechar todo lo que hay. ¿Vale? Sería temerario el no hacerlo, ¿no? Quedarán pues, pendientes pues, muchas cosas, ¿no? Reforzar la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud, hay que dotarlo de TIC, ya que está Víctor, pues, luego él me imagino que lo contará, pues
con la supercomputación, el Big Data, modelos predictivos, intercomunicación global con los países, para que las crisis no tengan una respuesta global, para tener en cuenta la heterogeneidad de los territorios también. Hay que difundir las redes sociales, hay que hacer apps de seguimiento, robotizaciones para medidas higiénicas, aplicaciones de drones, medidas de distanciamiento social a través de Bluetooth, modelos de inteligencia artificial, sensorización de pacientes y espacios, teleconsulta, telemonitorización. Aquí hay mucho por hacer y muchas eficiencias por generar y de ponerse manos a la obra, porque con la situación económica que va a quedar, pues no vamos bueno, no hay que rechazar nada, vaya. No debemos bajar la guardia, no se conoce la evolución de la enfermedad, probablemente de momento no hay ni tratamientos ni vacunas, se les espera, pero la vacuna hay quien habla de 18 meses. Mucho ojo con la reinfección, en España somos gente que luego nos olvidamos rápidamente de las cosas, esto hay que seguir en estado de alerta, no del gobierno, sino de alerta de los ciudadanos, o sea que esto hay que mantener ciertas cosas, que esperemos que nuestros profesionales, nuestros dirigentes sanitarios las vayan marcando, y se prevé una etapa post-COVID larga y de intensidad moderada. Tenemos que avanzar en el diseño de la gobernanza y del liderazgo clínico. Tenemos que trabajar la reordenación sociosanitaria desde esta permeabilidad que he dicho varias veces y tener en cuenta la capacidad de todos los recursos, incluidos, pues, por ejemplo, la red de farmacias, por recursos por explotar. Todos sabemos que la red de farmacias tiene una capilaridad extraordinaria y puede ser usada en muchas de las cosas que el sistema necesita, pues como la atención domiciliaria, el apoyo a la atención primaria, educación sanitaria, en fin. Todos los recursos deben ser utilizados. Todos los recursos deben ser utilizados porque va a quedar la cosa pues comprometida. Y bien, y ya para terminar, contarles un poco, como somos el clúster de salud y la crisis hoy es sanitaria, mañana económica, pasado social y de empleo, durante esta crisis, pues con nuestra batería de empresas hemos hecho alguna serie de cosas, hemos colaborado con el Gobierno de Aragón, con la Consejería de Economía en realizar un test de la información sectorial, hemos gestionado una compra de EPIs y mascarillas que llegó la semana pasada y que sirve para poner a disposición de la red de oficinas de farmacia para el gran público mascarillas, evitando todos los problemas de especulación que ha habido con este tema en base a que todos hemos tenido que pasar por China, hemos estado en manos de China para conseguir todas estas cosas y entonces hemos puesto en un canal fiable y próximo y no especulativo para que no exista déficit de mascarillas para el gran público. También se ha demostrado que el uso de mascarillas, después de decir lo que sí y que no, se demuestra de que para hacer la vida cotidiana, sobre todo en hacer la compra o cuando uno está solo, no es necesario tener mascarillas, pero es recomendable ponerlas, ¿no? También estamos ahora mismo en una campaña con COE Aragón, planificando con 3 de nuestros socios, Pangea Oncology, Citogen y Aserco, para la realización de pruebas rápidas y PCR en empresas. Entonces, las empresas tienen que asegurar a sus trabajadores, tienen que examinar cuáles son sus puntos críticos de contagio y en base a eso, pues ofertar desde COE lo que son los test rápidos y los PCRs para que se sepa un mapa epidemiológico en cada empresa y en los puntos críticos de producción y todo este tipo de cosas. Cada empresa está a disposición COE a través de un correo electrónico y a través de estas 3 empresas del clúster para realizar los tests. También estamos difundiendo a nuestros socios todas las oportunidades de financiación regionales, nacionales y europeas y estamos en contacto con entidades europeas sobre soluciones digitales TIC y todo lo relacionado con el COVID-19. Y dicho esto, pues
es todo lo que quería contarles, pues, de un sector que se ha puesto de moda, que tiene mucho trabajo por hacer y que no es momento de rechazar a nadie, que hay que meter en la chocolatera todos los recursos disponibles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco Javier Ruiz. Pasamos ahora a Víctor Vidal, presidente del Clúster Aragonés de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tecnara. Víctor Vidal lleva 36 años trabajando en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, siendo el iniciador, dentro de la empresa Inicom, Instrumentación y Componentes, de la división informática actualmente denominada Unidad de Negocio TIC. Partiendo de cero, inició su actividad en el desarrollo de software para los clientes de la empresa Inicom, y poco a poco la empresa fue creciendo hasta las más de 800 personas que ahora mismo la componen, con sedes por toda España y siendo una de las más importantes de la comunidad autónoma de Aragón, que lleva ya 38 años de éxitos. En 2015 fue elegido presidente del Clúster TIC de Aragón, Tecnara, siendo reelegido para el cargo en 2019. Tecnara está inscrito en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, agrupa a 33 pymes y 3 grandes empresas más las universidades de Zaragoza y la Universidad San Jorge, ITA Innova, la Cámara de Comercio y el Gobierno de Aragón. La facturación agregada del clúster supera los 700 millones de euros y sus empresas suman 6.000 empleos. Víctor Vidal ha intensificado especialmente las acciones de formación y empleo en programas propios como Tecnara Academy o programas de colaboración con el INAEM, y se ha puesto también la primera piedra en los cursos de especialización para la formación profesional creados e impartidos por Tecnara en el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, en lo que se denomina Campus Aragón A.0. Víctor, cuando quiera, por favor. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a Jesús y al Instituto Aragonés de Fomento por darnos esta ventana de oportunidad a las empresas del sector tecnológico para contar nuestra visión, para contar lo que hemos hecho, lo que está ocurriendo y lo que vamos a hacer. Voy a compartir una presentación que he preparado. Vamos a ver si me funciona. Es esta. A ver, la pongo. No sé si se ve. Sí. Yo creo que sí. Bueno, en primer lugar, como decía, muchas gracias y espero que todos los que nos escuchan nos encuentren bien. Esta es una crisis, en principio, de salud y bueno, pues quiero un recuerdo a todas aquellas personas que han podido pasar por la enfermedad y bueno, un ánimo a todos y de esta saldremos. ¿Qué hemos hecho en el sector TIC? ¿Cómo lo estamos sufriendo económicamente? Y lo que viene luego. En estas 3 partes he dividido un poquito lo que les voy a contar ahora. Siempre arranco diciendo que el sector TIC es un sector transversal. Trabajamos para las administraciones públicas, para la sanidad, para la educación, para el sector financiero, para la industria. Es importante en estos momentos y cuando se dan estas circunstancias, este tipo de crisis u otras, que nuestras empresas, las empresas del sector tecnológico, tengan una cartera de clientes distribuida entre esos diferentes sectores y también, ¿por qué no?, en diferentes geografías. Lo mismo también en cuanto a soluciones, productos y servicios, que tengan un portfolio, un catálogo de soluciones, de productos más o menos amplio, que, pues eso, entre diferentes clientes y diferentes productos, no tener todos los huevos en la misma cesta y poder capear mejor el temporal. El discurso de las empresas TIC, a todos los que habéis escuchado
pues al clúster Tecnara o alguna de las empresas que componen el clúster Tecnara viene desde hace tiempo machacando con las capacidades del cloud, con la movilidad, con el aumento de la productividad que dan los procesos de robotización, con las videoconferencias como la que estamos hoy aquí y sobre todo que no se nos olvide con la seguridad de la información, con la seguridad de nuestros datos. Ha tenido que llegar esta desgracia del COVID-19 para descubrir quiénes estaban en mejor posición y más preparados que otros para rápidamente poder teletrabajar, para que su negocio continuara, para permitir que su negocio continuara funcionando de forma no presencial, si era posible hacerlo de forma no presencial. Y hemos visto con sumo agrado cómo muchos de nuestros clientes de las empresas del sector tecnológico conseguían rápidamente reorganizarse y con mayor o menor ayuda por nuestra parte, pero en 15 días continuar sus tareas desde sus domicilios. Pero también hemos visto cómo otros muchos les ha costado bastante y han precisado de mucho esfuerzo y de mucha colaboración también por parte de las empresas TIC para conseguirlo. Quiero decir que llevábamos mucho tiempo hablando de esto, pero no había calado todavía en la sociedad la necesidad de esta digitalización. Por eso digo que esta crisis, que ojalá no hubiese llegado nunca, pero ha mostrado el grado de digitalización que todas las organizaciones tenían y teníamos, ¿vale? Me ha venido muy bien un informe que recibí la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, de IDC, basado en más de 150 encuestas realizadas a CIOs, a directores de departamentos de informática de empresas españolas de distintos sectores y de distintos tamaños. En este primer gráfico se muestra que casi 3/4 partes de las empresas de todos los sectores se declaran que van a sufrir un impacto negativo en sus ventas. Este tramo de aquí. Bueno, hasta aquí. A ver, esto es algo que yo creo que no nos sorprende a muchos. La naturaleza de las razones que aumentan e impulsan este descenso en ventas nos la dan en dos dimensiones diferentes. Una derivada de la congelación de los pedidos que tenían de sus clientes a un 38% y un 18% directamente de la congelación de esos pedidos. Y, por supuesto, también nos hablan de una reducción significativa del volumen de los mismos, en un 13%. En otra dirección, observamos que los clientes de las empresas encuestadas están posponiendo decisiones de inversión en gran parte motivadas por la incertidumbre, esa incertidumbre de la que hablaba Javier y yo creo que se ha hablado en muchas otras sesiones muchas sesiones del Instituto Agros de Fomento, por la incertidumbre actual y condicionada a la duración del estado de alarma, así como, por supuesto, y como es lógico, a la evolución de la enfermedad y a la evolución de la economía. Un 30% de empresas así lo dicen. Y este último punto, lo quiero recalcar, es el que más nos afecta a las empresas del sector TIC, ya que el retraso de las decisiones de inversión está posponiendo decisiones de proyectos y de compras que directamente nos llegaban a las empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya desde el punto de vista de los propios departamentos que gestionan esos CIOs encuestados, y en cuanto a los proyectos de servicios y en cuanto a lo que alcanzan los servicios digitales, reconocen que están, como he dicho, en un momento de incertidumbre. Una vez pasado el periodo de confinamiento más duro, que fue pues eso, antes de Semana Santa, donde se ha producido una congelación importante, muy importante del gasto, esperan que la situación vuelva poco a poco a un estado de relativa normalidad. Es lo que dicen el 21,6% o el 22% de las empresas, o bien a un estado progresivo de recuperación más lento, que es lo que dice un 11% de los encuestados. Pero casi un tercio de las empresas considera que si bien el periodo de recuperación de la inversión hacia las empresas de tecnologías de la información, o sea, hacia nuestro sector, se dará de forma progresiva, el presupuesto completo a lo largo del año será menor.
y especialmente durante la segunda mitad de 2020. En general, se considera que el gasto e inversión al final del año en productos y servicios y soluciones TIC va a ser menor de lo que tenían presupuestado al inicio de este año, de este 2020. Quiero hacer referencia a una situación curiosa, muy difícil, que hemos sufrido todas las empresas TIC en estos 2 meses, en el mes de marzo y en el mes de abril. Ha habido una primera fase donde nuestros clientes nos demandaban urgentemente proyectos que les ayudáramos a realizar, a salir de sus oficinas y conectar a sus trabajadores mediante redes virtuales para poder seguir utilizando sus ERP, sus CRMs y sus aplicaciones de forma segura, a montar sus sistemas de videoconferencia. Fue una vorágine de proyectos, casi trabajando las 24 horas del día, y esto ocurrió pues desde el 9 hasta el 27 de marzo prácticamente. A partir de ese fin de semana, donde se declararon esas vacaciones casi obligadas, ha cambiado a un signo totalmente contrario. O sea, la demanda cayó estrepitosamente, los servicios pararon, los proyectos pararon y hemos entrado en una hibernación que esperemos que poco a poco se vaya levantando. Yo creo que sí, yo creo que ocurrirá, pero han sido anacrónicos. Es curioso, de un mes de marzo hasta arriba de trabajo, ya digo, trabajando casi las 24 horas del día, y un mes de abril prácticamente parados. El sector de las tecnologías de la información, en las primeras lecturas de los boletines oficiales, parece estar incluido dentro en la orden del estado de alarma, pues porque, claro, hay que dar servicio a esas empresas que teletrabajan, hay que suministrar equipos, hay que conectarlos, tiene que estar funcionando, por tanto se aprecia como un sector esencial. Y luego también somos un servicio esencial porque atendemos muchos otros que claramente, que esto sí que claramente, así estaban definidos en la orden, en el boletín oficial del Estado, como es el sector sanitario, o como el sector agroalimentario, o como el sector financiero. Nuestros trabajadores, nuestros técnicos han estado ahí dando soporte y continuando haciendo los proyectos. Bueno, por tanto, sin embargo, otros clientes pues, del sector más industrial hemos visto cómo cerraban sus plantas y bueno, y las personas que nosotros teníamos que colaboraban y trabajaban con ellos, pues bueno, pues se han quedado sin su servicio, sin su trabajo. Nos pasa igual que decía antes en el mes de marzo y abril, nos hemos encontrado con 2 situaciones contradictorias. Mientras unos clientes nos demandaban más y más servicios, otros nos reducían alcances o nos paraban proyectos. Y la verdad es que es altamente complejo manejar y gestionar una situación que no es fácil, más bien es imposible quitar conocimiento de un sitio para ponerlo en otro, porque nuestros servicios y nuestros clientes no son homogéneos. O sea, no somos una fábrica que producimos 1 o 2 productos, somos muy heterogéneos. Nos cierran un servicio o nos lo disminuyen, bueno, pues hacemos un ERTE, pero claro, eso afecta a una parte pequeña de la plantilla, un 10, un 5, depende del servicio que te cierre el cliente, porque a lo mejor tampoco te lo cierra del todo. Y sin embargo, otros servicios crecen, pero no puedo emplear a las mismas personas para hacerlos. Es una situación muy compleja de manejar y de gestionar, como decía. También he leído en algún medio que decía que el sector TIC ha sido beneficiado económicamente por esta grave crisis, pero la verdad es que no es cierto en absoluto, al contrario. No, nuestro sector no es indemne, como habéis visto en ese estudio, en esa encuesta de IDC, no es indemne a la fuerte caída de los ingresos por el desplome de la demanda a nivel nacional que sufren nuestros clientes y, lógicamente, claro que lógicamente nos repercute. Y además, como he dicho, tenemos grandes dificultades para tomar medidas de ajuste que hagan sostenible las empresas. Hemos tenido que rápidamente intentar reciclar conocimientos de nuestros técnicos para mover en lo que se puede personas y talento de un lado para otro. Dar vacaciones pactadas cuando un cliente pues cerraba su planta y nosotros pues no podíamos acceder a esas medidas de flexibilidad.
y buscar como locos recolocaciones entre los servicios, aunque los conocimientos de estas personas no fuesen los que más se adaptaran en cada momento al talento disponible. Quiero decir que la situación ha sido bastante, y lo es, bastante compleja. Siguiendo con la encuesta de IDC que comentaba antes, pero ya mirando un poco hacia el futuro, después de hacer este histórico de lo que ha ocurrido, uno de los impactos más significativos que ha tenido el COVID-19 ha sido la implantación de lo que se llama Smart Works, o lo que aquí conocemos como teletrabajo, vamos a denominarlo así. En la encuesta se han detectado insatisfacciones por la premura que las organizaciones, y esto ya lo he dicho antes, por la premura con la que las organizaciones han tenido que abordar la movilización en torno al trabajo desde el hogar para evitar la propagación del virus. Evidentemente, lo más importante en ese momento, en marzo, era garantizar el bienestar de los trabajadores y la continuidad del negocio. Esto ya lo he comentado también antes, que unas organizaciones estaban en mejores condiciones que otras para hacerlo. Por ejemplo, las teleoperadoras, las grandes telcos del país, ya desde hace tiempo, un día a la semana, sus trabajadores teletrabajan obligatoriamente, por tanto, ya estaban experimentados. Una de ellas incluso, soy consciente de que antes del estado de alarma, creo que fue el fin de semana del 7, el viernes 6 de marzo, ya hizo una prueba de todos los trabajadores trabajando desde casa para ver si sus sistemas funcionaban. Entonces, bueno, hay organizaciones que les ha cogido muy preparados y otras menos. Sin embargo, aunque la adopción de políticas de teletrabajo o el desarrollo de estas puede haber sido ampliamente abordado por la mayor parte de las empresas, un 52% de los encuestados dice que así lo ha hecho. También los datos de IDC indican que la infraestructura para la gestión de los trabajadores remotos no está a la par con la de aquellos compañeros que se encuentran físicamente en la oficina, o sea que no es igual. Por lo que la colaboración tanto interna como externa se presenta como un reto clave, algo en lo que hay que avanzar, al igual que el acceso móvil y remoto efectivo no en todos los casos funciona al 100%. Son puntos a mejorar. También es un punto a mejorar y es evidente que en muchos hogares no teníamos o tenemos los espacios preparados para teletrabajar. Una cosa es dedicar 1 hora al día o 2 horas al día cuando vuelves de un viaje o en un fin de semana y te conectas y realizas un trabajo, a estar, pues eso, a estar 10, 11, 12 horas en teletrabajando desde tu casa. Muchos hogares no están preparados para teletrabajar y, por tanto, aunque la tecnología existe y funciona, y estamos probando y lo estamos viendo ahora que funciona, que se puede hacer, pero quizá nos olvidamos de que los lugares físicos que tenemos en nuestras casas no están adecuados o no están todo lo adecuados que deberían. Como se muestra en esa figura, los principales desafíos que enfrenta la organización española en relación con el teletrabajo son, yo diría en mayúsculas, la ciberseguridad y los riesgos de la privacidad. Es algo que es lo que más se destaca. Además de la falta de equipos y herramientas para poder realizarlo. No todas las organizaciones disponían de portátiles. Había muchas organizaciones que sus personas de administración trabajaban con equipos de sobremesa. Entonces, esto unido también a la cultura y experiencia de los empleados en el trabajo. Esto provoca que el impacto de la implantación de políticas de smart working o de teletrabajo sea una realidad a medias en la empresa española, ya que hasta la aparición de la pandemia, pues muchas empresas no tenían definidos procesos para permitirlo, por lo que aparecen estos problemas importantes de seguridad, pero también de pérdida de productividad en las organizaciones. También lo comentan los CIOs que detectan una pequeña pérdida de productividad según esa encuesta. Por tanto, si bien es cierto que las empresas con mayor grado de madurez digital tienen unas bases sólidas para el trabajo en remoto, el impacto de la crisis está demandando un cambio profundo en la cultura de las organizaciones, para lo cual es necesario el desarrollo de mejores prácticas que no solo mantengan la continuidad del negocio, que ya lo vemos que es posible, sino que fortalezcan de forma importante los skills digitales de sus empleados, que es, creo, lo que nos faltaba.
así vemos como un impacto positivo, el mayor grado de percepción e interés en la transformación digital que están teniendo actualmente pues, las organizaciones, tanto públicas como privadas. Es posible que los equipos de trabajo, a partir de ahora, se comporten y se comprometan más con las iniciativas digitales para permitirles ser más productivos y realizar su trabajo de una manera más inteligente. Quiero decir que aquello que machaconamente veníamos años atrás diciendo de las empresas TIC, del teletrabajo, del smart working, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que por desgracia esto va a mentalizar a las personas de que deben de invertir y deben de formar a sus trabajadores en esta nueva forma. Hay que pensar lo primero en el cliente, pero en esta nueva época, como es normal, lo primero es el cliente, pero en esta nueva época lo primero también lo digital, porque si algo ha traído la pandemia del COVID-19 ha sido la necesidad de mantener el negocio utilizando las tecnologías que denominamos de la tercera plataforma, que maximizan la experiencia de cliente, no de nuestro cliente, no del cliente TIC, sino del cliente de nuestros clientes. El uso de canales digitales para la interacción con sus clientes y disponer de una oferta digital permite a la fuerza de ventas tener conversaciones digitales e identificar oportunidades de negocio en este momento. Algunas decisiones de compra se pueden retrasar o se pueden congelar, pero tener una presencia digital lo más personal y personalizada posible será un pilar fundamental para lograr la diferenciación en el corto y medio plazo. Y no estoy hablando del e-commerce, que también, por supuesto, hemos visto cómo las ventas por comercio electrónico se han incrementado enormemente en la pandemia. Me estoy refiriendo a las herramientas de acompañamiento de las fuerzas comerciales de nuestros clientes para asesorar a sus clientes. No es lo mismo que una persona navegue por la página web de un catálogo, de un electrodoméstico, de un vehículo o de cualquier alimento, a que si tiene alguna duda alguien le atienda y pueda ayudarle y pueda trabajar con él, haciéndole decidir un poco por dónde ir y qué recomendarle. Quiero decir que los comerciales de las empresas puedan al mismo tiempo interactuar con el cliente por medios digitales va a ser muy, muy, muy importante. Las visitas presenciales entiendo que poco a poco se irán retomando, pero estas herramientas de videoconferencia nos permiten y ayudan a hacer que las decisiones de nuestros clientes, de ese cliente que ponemos siempre el primero, pues con lo digital también sea lo primero. Esta situación trae, por tanto, consigo la aparición de oportunidades claras para nuestras empresas, para las empresas del sector TIC, en áreas pues, como los servicios de cloud, las comunicaciones unificadas y el análisis de datos. Y nuestro sector ahora ya pues, debe de clasificar las oportunidades entre generación de demanda, que hay que seguir trabajando, necesidades que tengan los clientes con mayores volúmenes y, por supuesto, también factores de desencadenantes del gasto, presupuestos inmediatos disponibles. Diría que hay que trabajar, pues como siempre, a corto plazo, ayudando y buscando los proyectos más cercanos y generando demanda de lo que puedan necesitar nuestros clientes. En ambos casos, esta forma de actuar será buena para ayudar a los sectores del sector, a los clientes del sector TIC a adaptarse de la mejor forma posible a este escenario de incertidumbre total que nos encontramos. Sin embargo, es necesario que estas dos situaciones se aborden con diferentes expectativas y con herramientas distintas. Y ya para terminar, también pensando en el futuro, pues me podía haber extendido mucho más, hecho una short list, porque podía haber sido mucho más exhaustivo. ¿Qué puede ofrecer el sector de las tecnologías de la información, de la digitalización a partir de ahora? Pues mira, he puesto primero un centro, el Basque Culinary Center, que no deja de ser una universidad de cocina, pero que es un grado universitario, que en 15 días fue capaz de realizar clases on-site a realizar clases online en algo como es cocinar. ¿Vale? La he puesto ahí porque no se trata de una clase, con todos mis respetos, de otras temáticas, es aprender a cocinar. Entonces, en 15 días fueron capaces de hacerlo.
Y esto da pie a al siguiente punto, de la formación en remoto al alumnado, que se está haciendo con mejor, rápidamente. Yo creo que hay mucho por el que avanzar, pero bueno, yo creo que nuestros profesores, desde primaria hasta la universidad, pasando por la ESO, pasando por bachiller, se han adaptado y con los medios que tienen, bueno, pues están consiguiendo con relativo éxito pues que los alumnos continúen sus clases. Por tanto, aquí hay mucho que mejorar y donde podemos ayudar a las empresas TIC, pues los servicios de videoconferencia, como estamos hablando. Nuestros parlamentarios en muchos parlamentos de comunidades autónomas no tenían implementados sistemas de teleconferencia. Esta pandemia ha hecho que se pusieran en marcha y se ha visto que son efectivos y son buenos e incluso pueden votar directamente. Entonces, bueno, pues puede ser algo que ha venido para poder quedarse. Por supuesto, esto ha sido cientos y miles de trabajadores y funcionarios que han, mediante sus redes virtuales, pues han conseguido conectar, a lo mejor han dejado su ordenador de sobremesa encendido, pero desde su portátil en casa están teletrabajando y lo han conseguido con una relativa rapidez. Reuniones de todo tipo. Esto también ha cambiado. Antes viajábamos nosotros y las empresas de ingeniería demasiado para reuniones de toma de requisitos, revisiones de proyectos. Estamos viendo que tampoco es necesario tanto, que sí que es importante el vernos, que sí que es importante el ponernos cara, pero que muchas reuniones se pueden hacer por vía telemática. Como no, el e-commerce, lo que decía antes, el e-commerce se ha convertido durante esta pandemia, pues bueno, pues una forma de adquisición de muchos equipos y de mucho material por parte de la población. Catálogos virtuales para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones con el comercial que les atiende, pues poniéndose cara vía telemática. Telemedicina, lo comentaba Javier, pero en telemedicina mucho también. Bueno, hemos visto cómo nuestros doctores atendían a los pacientes por teléfono, pero es que se pueden compartir pruebas radiológicas, se puede hacer muchísima analítica de datos, el Big Data que comentaba Javier antes. Hay mucho que se puede hacer, que las tecnologías de la información pueden trabajar en telemedicina. La eficiencia en robotización de procesos. Ya lo decía antes, nos encontramos con muchas compañías que cogen los datos, de su ERP, de su CRM, de sus distintas aplicaciones para llevarlos a una Excel, para luego hacer otras cosas, luego copian esas celdas, las vuelven a meter. Son procesos que los están haciendo personas y que son siempre los mismos, y que robotizándolos se podría conseguir una gran eficiencia. Y las compañías que así lo tenían, pues en este proceso de salida, en este proceso de salida hacia los hogares, pues han mejorado muchísimo, porque eran procesos automáticos. Y ya entrando en otro mundo, la localización de personas y objetos, que de hecho se está hablando bastante de la localización de personas por personas que puedan tener algún tipo de infección y ser rápidamente detectadas, pero también objetos, a través del IoT para la monitorización en remoto de máquinas, inventarios, hacer inventarios en remoto, o ver cómo los AGVs dentro de la planta se mueven sin necesidad de estar presente en la planta, la robótica colaborativa, la realidad virtual para el mantenimiento de mantenimientos complejos en remoto y una completa monitorización de las plantas industriales y de todo tipo de plantas que se puede hacer en remoto. Ya he dicho que podía extenderme mucho más en diferentes proyectos y servicios que las empresas TIC pueden dar en estos momentos y más adelante, en esta nueva normalidad que hemos entrado. Y sí que pongo al final la frase de siempre: cuidado, siempre con seguridad, porque la verdad es que a la desgracia del COVID-19 también se ha dado, pues en este momento, bastantes desaprensivos que, aprovechando que todos estábamos pues recibiendo correos, teletrabajando y bastante expuestos y con digamos, poco en guardia, pues se han dedicado a decirnos que teníamos un paquete para recoger y que si metiéramos nuestros datos. Entonces, cuidado, siempre con seguridad, mucho cuidado con el phishing y mucho cuidado con que tengamos todos nuestros equipos y sistemas con todos los parches y con todas las medidas de seguridad al día. Y nada más, espero no haberos aburrido y, por supuesto, estoy a vuestra disposición para las preguntas que deseáis realizar. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Víctor. Bien, ya tenemos algunas preguntas en nuestro chat o en el botón preguntas y respuestas. Es el momento de todos los asistentes que podáis formularlas. También podéis pulsar el botón levantar la mano y entonces os daremos entrada directamente para que la podáis formular. Ya tenemos en línea a José Luis Latorre. Por favor, formula tu pregunta. Hola, buenos días. Lo primero, Pilar, daros la enhorabuena al Instituto Aragonés de Fomento por la iniciativa, que está resultando muy enriquecedora. Y yo, además, pues aprovechando pues, que soy compañero de Víctor, sí que quería lanzarles a los dos clústeres la reflexión de... Se habla que para salir de esta crisis pues va a ser... Ayer leí un artículo, pues va a ser relevante el TOR, ¿no? Que es la tecnología, la humanidad, pensando en las personas de las organizaciones, la organización y luego, sobre todo, la responsabilidad social, ¿no? Que son ejes que lleváis trabajando desde el IAF desde hace muchos años. Y en ese sentido, sí que me gustaría, si nos pudieran dar alguna pauta a los dos clústeres, cuál es su visión en cuanto a lo que son las nuevas formas de trabajar y sobre todo desde un punto de vista de atracción y retención del talento, ya que son dos sectores donde las personas juegan un papel crítico y cómo va a poder impactar creen que cómo va a impactar durante los próximos años la gestión de las políticas de personas. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, te he visto ahí muy bien. Bueno, que como tú ya sabes, en las compañías TIC, y lo he dicho antes, además ha sido y está siendo complicado mantener las personas cuando unos proyectos y servicios ves que se te caen, otros se te incrementan, los skills que necesitas no los tienen las personas de esas tareas que se te caen y es complicado. Pero, ostras, en un sector como el de las tecnologías de la información, que como bien ha dicho Pilar en su presentación en el arranque, llevamos desde Tecnara trabajando junto con el Instituto Aragonés de Empleo, junto con la formación profesional a través de Tecnara Academy, llevamos intentando atraer personas hacia nuestro sector desde hace bastante tiempo y llevamos solicitando políticas activas para que las vocaciones científico-técnicas sean mejor vistas por parte de los niños. Pues hombre, deshacernos ahora del talento es muy duro, no se puede. O sea, hay que evitarlo todo lo que se pueda. Hay que intentar en el sector TIC, quiero decir, hay que intentar hacer lo posible para que ese talento no se pierda, porque tarde o temprano las cosas se irán normalizando. Creo que se deben de ir y se van normalizando. Por tanto, desprenderse de esas personas a las que ha costado tanto tiempo y dinero formar, que han demostrado la validez en las empresas, que conocen los proyectos, que conocen los clientes, que conocen a la empresa. Mi opción es, por supuesto, sin poner en peligro nunca la estabilidad de las empresas, que al final pues, pondría en peligro la estabilidad de todos los trabajadores, pero retener el talento y seguir trabajando en la línea que se estaba trabajando, de formación, de retención del talento. Y bueno, yo sigo aprobando cursos de formación de nuestros empleados y de certificaciones en fabricantes. Yo creo que aunque COVID-19 ha impactado y ha impactado duramente, pero no podemos cambiar la política de la noche a la mañana. Tenemos que continuar porque esto pasará. Y si ahora nos deshacemos de nuestro talento, pues es que prácticamente nos quedamos desnudos ante lo que pueda venir. No sé si eso responde a tu pregunta, José Luis. Muchas gracias. Damos paso ahora a Daniel Álvarez, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos, perdón. Mi pregunta es muy poco romántica, es para Javier. Y es un poco al hilo de la normativa que ha salido, ¿sabes?, con los temas de los IVAs para los productos sanitarios. A ver si nos puedes iluminar a la gente que estamos un poco metido en el tema de productos de salud. Si yo no recuerdo mal, la ley salió el día de San Jorge, el día 23, que en principio entraba con efecto al día siguiente.
Y varias empresas, entre ellas la nuestra, muchas me imagino, han participado en los proyectos de hospitales de campaña y demás, todo relacionado con la crisis en los momentos más difíciles. Estamos teniendo preguntas de los clientes finales sobre si les podemos refacturar sin IVA y poniéndolo al 0%, que era lo que decía el sistema. ¿Tú sabes o has recibido inquietudes de nuestro sector sobre, uno, si puede ir a posteriori esta rectificación del IVA? Y dos, claro, si la orden entra y no hay ninguna manera de que escaparse el día siguiente a su emisión, yo entiendo que todo lo anterior, ¿verdad?, que realmente todos los hospitales de campaña de España estaban hechos ya para esa fecha, quedarían fuera de lo del IVA, ¿no? No sé si igual es demasiado técnica o te lo han consultado ya o queda para otro momento, pero nosotros ya estamos recibiendo muchas consultas en ese sentido y la verdad es que decimos lo que nos dice el sentido común, que si una orden entra el 23 para el 24, desafortunadamente todo lo anterior estaría fuera, ¿no?, a pesar de que todos los hospitales de campaña estaban ya hechos. A ver, sí ha habido algunas inquietudes al respecto de este tema del IVA y efectivamente con la normativa que salió el 23, que creo que hablaba incluso de carácter retroactivo. Vamos a retomar el asunto porque fíjate qué curioso que hasta este tema del IVA ha incidido en los EPIs y en las mascarillas. Los EPIs y las mascarillas ahora mismo están en un 21% de IVA. Ahí sí que ha habido una demanda concreta de que además se intervinieron los precios de venta de una forma sin tener en cuenta de que el precio de salida, el precio de saque, no dependía de nosotros, ya que venía generalmente de China, y se intervino el precio para el sector, pero no se renunció al impuesto. Entonces, evidentemente, en estas épocas, en fin, pues el impuesto es importante, ¿no? Porque con la cantidad de gasto público que va a venir. Entonces, yo me tomo nota de esa inquietud. Yo creo que del clúster no ha habido ninguna pregunta a este respecto, pero la vamos a... Yo la idea que tenía era esa, que sí que hubo algún tema efectivamente el 23 y que se iba a estudiar y que se iba a hacer con carácter retroactivo. Pero con el mare magnum de cosas que hay ahora, pues no lo sé. Pero tomamos nota desde el clúster porque tengo yo algunas cosas concretamente de la Federación de Farmacéuticos que sí que hablaban de este asunto. Muchas gracias. También para Javier, ¿cuáles serán los principales impulsores y las tendencias en escenarios futuros del sector biosalud? Las tendencias, bueno, ahora va a ser pues recomponer todo y achicar. Y entonces, biosalud, el sector bio concretamente, pues tiene mucho que decir, ¿no? Y el biofarma. Ahora mismo las farmacéuticas están volcadas en dos cosas, ¿no? Por un lado, los tratamientos del COVID y por otro lado, la generación y la investigación en la vacuna. Y en principio, pues todas las cosas que se han dicho y sobre todo el no ser sectarios y poner todos los recursos disponibles en manos de solucionar todo lo que hay. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Una pregunta para Víctor. Has comentado que se pueden incrementar ciberriesgos vinculados al teletrabajo. ¿Hasta qué punto hay que preocuparse? ¿Cuáles son los aspectos más peligrosos y qué medidas básicas recomiendas para evitarlos? Sí, se han incrementado y se están produciendo muchos estos días. Yo alertaría mucho, sobre todo, de algo de lo que
los sistemas antivirus o los sistemas de bloqueo que tienen nuestros ordenadores y nuestros servidores no pueden hacer demasiado, y es el phishing. Hay que tener mucho cuidado con, ya no solamente con los correos electrónicos maliciosos que recibimos, que alguien nos envía pidiendo que abramos un documento o que demos nuestras claves o que demos nuestros números de cuenta. Mucho cuidado cuando alguien nos pide eso. Leer muy bien lo que dice el texto del correo, leer muy bien quién lo envía, leer muy bien que el dominio desde donde se envía ese correo coincide con el que nos está preguntando, y ante la menor duda, pues casi como que no hacerlo. Yo ante la duda, seguridad al máximo. Tenemos phishing a través del correo electrónico, tenemos phishing a través del WhatsApp, tenemos phishing a través de SMS. Yo no había pedido nada, y he recibido SMS de que pasara por correos a recoger mi paquete y que diera mi número de cuenta. Y, pero, no sé, no soy tonto, yo no voy a dar mi número de cuenta a través de un móvil. Ese es un primer aspecto que está al alcance de todos. Cuidado, ahí hay que tener mucho cuidado y claro, al estar teletrabajando tenemos mucha comunicación y mucho correo electrónico y a veces mucho WhatsApp y a veces el querer responder a todo rápidamente nos hace perder la concentración. Cuidado a eso. Y luego, las medidas. Por supuesto, todos debemos de tener en nuestro PC un antivirus actualizado, la versión, con las últimas versiones, el sistema operativo también actualizado con los nuevos parches. Cuando trabajamos con las aplicaciones corporativas de la compañía, como son los RPs, los CRMs, etcétera, si es posible hacerlo mediante redes virtuales privadas que van encriptadas, esa comunicación, que los administradores, yo casi estoy seguro, pero que los administradores de sistemas de nuestras compañías tengan también dentro de los servidores las máximas medidas de seguridad implementadas y a disposición de todos los usuarios, tener contratado también un servicio anti-spam que elimine mucho de ese phishing, que las compañías que se dedican a esto ya lo tienen detectado, porque cuando alguien hace un phishing es que lanza millones de correos a ver quién pica. Entonces, las empresas anti-spam lo tienen ya, muchos los detectan. Entonces, tener un buen anti-spam instalado. Y bueno, y cumplir consultar con las empresas de tecnologías de la información y con los consultores que yo creo que todas tenemos, o muchas de nosotros tenemos, sobre seguridad, y asesorarse, y sobre todo mantener muy al día todas las herramientas de seguridad. A todos yo creo que en nuestros establecimientos o en nuestras plantas tenemos alarmas, en algunas vigilantes de seguridad, cámaras que graban cómo se mueven las personas por la tienda por si acaso. Tenemos medidas de seguridad física y lo vemos tan normal. Sin embargo, a veces nos olvidamos de la seguridad lógica, y ahora nuestro trabajo, la mayor parte, se desarrolla lógicamente, desde nuestros equipos y de nuestros ordenadores. Por tanto, debemos del mismo cuidado que tenemos en nuestros locales, en nuestras plantas de producción, en nuestras oficinas, con esa vigilancia, debemos tener también, y debemos de invertir también y tenerlo al día en nuestras infraestructuras. Gracias. Muchas gracias. Bárbara Cerdán dice: buenos días, trabajo en la Oficina de Programas Europeos de la Diputación Provincial de Teruel, donde estamos desarrollando un proyecto europeo para fomentar entre las pymes los servicios y productos para el nicho de mercado silver, jubilados y mayores de 65 años. Mi pregunta es para Javier Ruiz. ¿Cree usted que la telemedicina es una solución eficaz y posible para las áreas rurales? Sin duda alguna, sin duda alguna. Todo lo que sea la adaptación de TIC en centros sociosanitarios, el manejo de Big Data, modelos predictivos, teleconsultas, es fabuloso por todo eso que hemos hablado, porque puede servir de evitar desplazamientos inútiles y luego redirigir a los pacientes con un análisis previo, un diagnóstico previo a donde tiene que ir. Entonces es súper eficaz. Entonces esto sí que entra dentro de las prioridades, yo creo, para el sistema de salud. Entonces, si dentro de ese proyecto
para la edad Silver está trabajando en él, pues póngase en contacto con nosotros, porque nosotros hemos hecho algunas cosas en este estilo y como he dicho durante la presentación, es un tema que no es solo de España, es de toda la Comunidad Económica Europea, y en lo referido a atención domiciliaria, por ejemplo, que también estaría a lo mejor incluido en lo que usted dice, hay muchos fondos para ir avanzando en estas cosas, en la aplicación de ticket salida. Muchas gracias. Me gustaría añadir a esto, aunque la pregunta no era para mí, pero sí que desde Diputación Provincial de Teruel, desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España, yo creo que hay que seguir empujando e impulsando para que la banda ancha llegue hasta el medio rural, porque esa medicina, esa telemedicina para atender a nuestros mayores en los pueblos, o un teletrabajador, una persona que quiera trabajar desde un pueblo, si no se le hace la carretera no puede ir. En este caso, si no se tiende un ancho de banda determinado para que la gente se pueda conectar, no va a existir. Primero hay que tender la infraestructura. Yo sé que había programas y el Gobierno de Aragón estaba en ello, pero esto es fundamental para poder hacer telemedicina. Muchas gracias. Ahora Alberto pregunta para ambos. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre la nueva normalidad. En particular, si creéis que los cambios a los que estamos asistiendo durante estos meses vienen para quedarse o volveremos a la vida anterior tan pronto como se encuentre una vacuna para el virus o un tratamiento efectivo. A ver, una de las cosas que pasa con el COVID-19 es que ha sido muy virulento, ha sido muy contagioso y sobre todo es un gran desconocido. Entonces, si vamos a 1918 o 1919, cuando se veían los efectos de la gripe española, pues eso pasó y se volvió a una vida normal. Lo que pasa es que va a pasar tiempo, va a ser un periodo intenso y probablemente largo. En cuanto haya vacuna y tratamiento, pues todos los años hay pequeñas epidemias de gripe y con su vacuna y con su tratamiento, pues yo pienso que esa normalidad volverá, pero lo que sí que nos ha puesto es contra las cuerdas y lo que tiene que aparecer ahora pues son sistemas de combate para prever estas cosas a las que estábamos tan desacostumbrados. Yo creo que lo que nos toca ahora es adaptarnos a esta nueva normalidad. Al final el golpe ha sido muy fuerte, el golpe ha venido de repente y bueno, vamos a tener que convivir con la enfermedad hasta que se disponga de una vacuna o de un tratamiento terapéutico que minimice los síntomas de la enfermedad y no haya tantos fallecimientos y que la gente lo pase tan mal. Pero mientras eso ocurra y hasta que eso llegue, pues no nos podemos quedar encerrados, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir comprando y que la vida fluya con todas las medidas de seguridad, por supuesto, con mascarillas, con hidrogeles, manteniendo el distanciamiento, utilizando las videoconferencias, no juntándonos grandes grupos, con todas esas medidas que Javier sabe muchísimo más que yo de lo que hay que hacer, pero que nos las están repitiendo constantemente y bueno, y en eso coinciden. Tenemos que adaptarnos y ir poco con sentido común, pues viviendo esta nueva normalidad, con sentido común y con mucha precaución. Una vez esté la vacuna, que yo estoy seguro que estará, y ojalá cuanto antes, ¿no? Pero, pues, bueno, digo que la cabra al final siempre tira al monte y volveremos a repetir muchas cosas que repetíamos, pero es que este golpe ha sido muy duro. Y luego hay cosas que nos han traído, que las hemos probado
y que a lo mejor no las dejamos. Esto que hablábamos antes de la telemedicina, pues bueno, pues ¿por qué no se puede atender a una persona, a esas personas mayores en sus pueblos, o esa persona bueno, pues que desea vivir en un pueblo pero quiere teletrabajar y a lo mejor acudir una vez a la semana a la ciudad? Entonces, esas cosas buenas que van acudiendo, esas cosas buenas que se han ido aprendiendo, pues yo creo que se quedarán. Pero bueno, de momento toca adaptarnos a estar en esa nueva normalidad, si se puede llamar normalidad a lo que estamos haciendo, pero bueno, pero tenemos que adaptarnos, no queda otra, no queda otra. Pues muchas gracias. Hay otra pregunta acerca de, dice, existen muchísimas dificultades para que proyectos de innovación tecnológica puedan llegar a utilizarse en un entorno sanitario, por la cantidad de normativa, comisiones que deben aprobar su uso, etcétera. ¿Qué se puede hacer desde la administración pública para agilizar este tema y con qué visión deben trabajar las empresas TIC para poder acortar estos plazos y poder ofrecer soluciones más integrables, utilizables a corto plazo? Pues es que estoy de acuerdo. Perdona, Javier, sí. No, bueno. A ver, esto me recuerda a un director general del Salud que hubo, que decía que él tenía muy claro lo que había que hacer en sanidad, pero que eso era como el Titanic. O sea, que cuando todas las proposiciones de este tipo que él contemplaba, ¿no? Contemplaba con muy buena lid, decía, pues esto hay que hacer la contrata pública, hay que presentarlo, si no te lo tumban los sindicatos, te lo tumban tal. Entonces, mensaje, pues efectivamente, en sanidad, la sanidad privada es más ágil y que la sanidad privada no es privatizar la sanidad, ¿eh? Privatizar el sistema tiene que seguir siendo universal y equitativo. Entonces, lo que él se quejaba, aquel director general del Salud, es que efectivamente que son organizaciones que ha salido en la colación en lo que he dicho, son organizaciones mastodónticas, muy burocratizadas y que hay que flexibilizar. Y ahora probablemente pues, es el momento para poner en marcha todas estas cosas pues, con la mayor agilidad posible y hacerlo, porque es que va a ser necesario porque la economía no va a estar para grandes alharacas, entre otras cosas. Víctor, perdóname. No, gracias a ti, Javier. Que yo es que no puedo estar más de acuerdo con la persona que ha hecho la pregunta. La verdad es que yo también me desespero cuando veo las noticias y veo lo que se tarda en tomar las decisiones. Bueno, todo el tema de los respiradores que hemos vivido, de la fabricación, de la homologación, de que si después de que ya estaban tenían que pasar por la Agencia Española del Medicamento, que se los echaban para atrás y mientras tanto había que importarlos de China. A ver, claro, desconociendo todo, porque al final sí que soy profano, pero me echaba las manos a la cabeza. Digo, yo no sé si esto tiene que ser así porque es así o podrían agilizarse determinados trámites y determinadas burocracias, ¿no? Entonces, yo lo pienso así, claro, por ejemplo, el tema de la geolocalización, que se está hablando tanto para poder detectar personas infectadas de COVID y avisar a otros que han estado en contacto. Claro, ahí chocamos con la LOPD, con la Ley de Protección de Datos, pero jolín, un montón de veces nos bajamos aplicaciones que a lo mejor no tienen ningún sentido y las tenemos en nuestro móvil y nos están geolocalizando y nadie nos quejamos. Y para algo que es tan importante como esto, he oído pues como se ponía el grito en el cielo cuando es algo de sanidad pública. Pues hombre, mire usted, yo si si caigo infectado, no me gustaría infectar a nadie. Por tanto, querría avisar si lo he sido de que lo está. Bueno, pues la ley dice que no puede ser, entonces, pero habrá que buscar formas. Es que yo creo que no podemos ser tan... Y más en estos momentos donde se requiere flexibilidad y adaptación. O sea, no podemos ser tan burocráticos. Estoy totalmente de acuerdo con la persona que ha hecho la pregunta. Muchas gracias. Anabel nos pregunta, ¿qué formato de formación online sería la más apropiada para las necesidades de los técnicos? ¿Enlatada, virtual, en plataforma? Pues a ver,
yo no soy un gran técnico, pero en este conocimiento. Nosotros utilizamos Moodle como una plataforma que está aprobada y que funciona muy bien y que se generan contenidos con relativa facilidad y por parte de nuestros técnicos está siendo muy bien recibido. Yo creo que no las conozco, no soy el más indicado para responder cuál sería la mejor y probablemente seguro que me equivocaría. Entonces prefiero que consultes a alguien más experto. Pero lo que está claro es que se está utilizando y que funciona muy bien este tipo de plataformas y que están dando resultados. Ponía el ejemplo del Basque Culinary, quizá por lo extraño, ¿no? Por ser una universidad que lo que enseña es a cocinar. Entonces, y les está funcionando. Se han implantado con Moodle y funciona muy bien. Entonces, herramientas, no sé cuál de las tres que dices puede ser la mejor, pero que sí que se están utilizando y que yo creo que hay que ahondar en ellas y seleccionar la mejor, pues, sí que hay que hacerlo, sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es relativa al 5G y lo pregunta para ambos sectores. Muy interesante las exposiciones. Empieza diciendo, ¿cómo va a influir el desarrollo del 5G en ambos sectores? ¿Cómo está situada España y Aragón respecto al 5G? ¿Y cómo influyen las patentes en el desarrollo de los sectores? Javier, ¿empiezas tú? Bueno, yo no sé mucho de 5G, realmente. Me imagino que facilitará todas estas cosas que estamos hablando sobre la aplicación de las TIC en el sector salud. En principio, eso es lo que le puedo decir, sin conocer mucho. En cuanto a las patentes, pues no sé, las patentes en el sector farmacéutico sí que tienen una consistencia que, bueno, que muchos de ustedes conocerán, pues que el investigador incurre en una serie de gastos, entonces negocia con los distintos gobiernos de los distintos países cuál va a ser el precio y durante un periodo de tiempo se mantiene ese monopolio que en teoría recupera los gastos de investigación y genera un flujo de caja suficiente pues como para reinvertir otra vez en nuevas patentes. Esto es un poco lo que es en el sector farmacéutico, que por cierto es el que más I+D hace. Parece que de toda la I+D de España creo que era el 24%. Y la gestión de patentes en productos farmacéuticos son estas, ¿no? Entonces, pues hay una negociación pública para financiarla, y ese es otro problema que tiene hoy la sanidad, que hay muchos medicamentos innovadores que tienen que ser incorporados en el sistema, pero que son caros, ¿no? O sea, no sé si queda respondido esto en lo referido a las patentes, y en lo del 5G, pues yo pienso que David, que Víctor nos puede orientar un poco más. Una de las cosas que ha quedado patente, yo creo, en esta, y que estamos todos de acuerdo en esta crisis de COVID-19, que si algo ha respondido bien a la necesidad de la población, ha sido las infraestructuras de comunicaciones. Ha habido países europeos donde Netflix, por ejemplo, ha tenido que reducir su ancho de banda y perder calidad en sus emisiones, en sus películas en streaming, porque los anchos de banda no lo permitían. Aquí en España, la verdad es que las infraestructuras de fibra que tenemos montadas, pues mira, en algo vamos por delante y han respondido perfectamente a las personas que están teletrabajando, a los niños que a la vez están viendo alguna película y mantenerlos entretenidos en casa. Esto ha respondido muy bien, ¿vale? A pesar de que tenemos el gap que decía antes en las zonas rurales, que ese hay que mejorarlo. El 5G, bueno, claro, esta pandemia ha llegado justo
cuando comenzaba a desplegarse, hay ya algunas antenas 5G en modo experimental y no sé qué ocurrirá a partir de ahora, pero yo creo que en esa nueva normalidad continuará. Y continuará porque además va a ser más necesario que nunca. El 5G no viene para ganar velocidad, no viene para ganar ancho de banda, viene principalmente para ganar latencia. Y esto va ligado al IoT, a la fabricación, a la telemedicina. O sea, la latencia, por ejemplo, para una intervención quirúrgica a distancia, la latencia es fundamental, y para eso está, y para eso el 5G puede ayudar. Lo que comentaba antes, yo en esa lista que hacía de esa robótica colaborativa o de esos AGVs que se mueven por planta, o de esos vehículos, ya no vehículos conectados en la carretera, sino vehículos conectados dentro de la planta, esa latencia también es muy importante. Las antenas, eso sí, claro, lo que pasa es que el mallado de las antenas 5G es mucho más corto, o sea, tiene que haber muchísimas más antenas. Entonces, claro, desarrollar todo eso pues va a ser costoso y complicado. Yo no sé cómo van a quedar las operadoras después de este momento, pero yo creo que en esa nueva normalidad el 5G seguirá avanzando, igual un poquito más lenta, pero creo que es necesario. Yo lo veo necesario que continúe adelante porque nos va a ayudar en ese futuro. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo, así que para finalizar les pido a ambos una visión positiva. Es cierto que esta crisis ha traído bastantes inconvenientes sanitarios, personales, económicos, sociales, de cambios de costumbre, pero si pueden destacar algún aspecto positivo, alguna lección que podemos sacar de esta crisis ya para finalizar. Bueno, en el sector salud, pues ha sido básicamente una crisis sanitaria, ¿no? Entonces, el sector salud está en el centro del huracán, y entonces pues es una llamada de atención para hacer las cosas y progresar y generar eficiencias. O sea que ahí estaremos para hacerlo, y yo creo que va a venir bien para lo que decía yo que pasaba en enero del 2020, para meterse en serio en esto y avanzar en la generación de todas esas reformas que hay que hacer. Pues yo creo que la capacidad de adaptación del ser humano, como siempre, yo creo que después del primer golpe que hemos notado todo, pues nos tenemos que ir adaptándonos, y yo creo que seremos capaces de adaptarnos a esta nueva normalidad que decíamos antes, a protegernos mientras no tengamos vacuna. Confío en que yo creo que se ha desatado la mayor colaboración entre equipos de científicos del mundo, y hay muchísimos laboratorios intentando y trabajando en una vacuna o en medidas terapéuticas, y como yo creo que como no se había visto nunca antes en la historia. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que yo soy optimista y creo que espero que lo antes posible pues haya disponible algo, una cura para que podamos continuar y seguir más o menos como estábamos antes, dejando atrás lo malo y quedándonos con lo bueno. Entonces, ahora pues hay que seguir, y yo creo que hay que intentar seguir con optimismo. Las cifras que nos presentan cada día, que las leemos todos los días esperando a ver qué ha pasado, cuántos infectados, cuántos fallecidos, etcétera, pues bueno, cada vez son mejores, y tenemos que apostar por esa línea y sobre todo tener mucho cuidado. Muy bien, Javier Ruiz, presidente de Arahealth, y Víctor Vidal, presidente de Tecnara, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir esta experiencia, conocimientos y visiones. Muchas gracias también a los casi 60 participantes que hemos tenido hoy por su atención y las preguntas. Recordarles que esta misma tarde podrán tener colgadas las intervenciones en la web aragonempresa.com.
Nada más que añadir, salvo que quieran añadir algo más los ponentes, y hasta mañana en una nueva sesión de IAF más cerca. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.